En el presente problema se pide encontrar las componentes x e y de los siguientes vectores. Se entrega un vector en el inciso A de 200 kilómetros con una dirección de 34 grados. El inciso B se entrega una velocidad de 40 kilómetros sobre hora a 120 grados. Esa sería la dirección, los 120 grados. Finalmente, el inciso C, una fuerza de 50 newton a una dirección de 330 grados. Se debe recordar algo muy importante. Las componentes rectangulares se obtienen con las siguientes fórmulas. Estas fórmulas son las siguientes. La primera es para la componente x y la segunda para la componente y, donde se debe destacar que r es la magnitud y alfa es la dirección. ¿Ya? Entonces, comencemos ahora con lo que es nuestro inciso A. Calcular las componentes rectangulares para los 200 kilómetros a una dirección de 34 grados. Para poder encontrar las componentes rectangulares, es decir, Rx y Ry, nosotros debemos trabajar en esta figura. Acá nosotros tenemos lo que es el eje X y acá arribita tenemos lo que es el eje Y. Entonces, se sabe que la magnitud de nuestro vector es de 200 kilómetros y necesitamos encontrar Rx y Ry. Para ello, nosotros vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que como se ilustra en este sector de acá, nosotros tenemos la primera fórmula que corresponde a lo que es la componente x, ¿no es cierto?, de este vector. Componente x es la magnitud por el coseno del ángulo alfa. De esta fórmula nosotros podemos establecer lo siguiente. Podemos decir que Rx es lo que buscamos. Entonces la vamos a destacar un poco. Ya, esto es lo que buscamos. Entonces la vamos a pintar de color rojo porque es lo que buscamos. Ahora, esto es la magnitud. La magnitud es el largo del vector. Nosotros debemos encontrar las componentes. Es decir, acá nosotros reemplazamos la magnitud y acá reemplazamos la dirección. Ahora, ¿cuál es la magnitud? La magnitud es el largo, 200, en ese lugar. Y acá, 34, en este lugar de acá. Entonces, realizaremos ahora estos reemplazos. Recuerde que acá teníamos lo que era la magnitud, 200, y acá lo que era el ángulo, 34. Ahora, vamos a resolver esto en una calculadora. En calculadora sería 200 por coseno de 34, cos de 34. Y obtenemos el resultado. Y este resultado es de 165.81. Obviamente esto se mide en kilómetros, de esta forma. Entonces, con la primera magnitud calculada, que sería esta de acá, nosotros ahora solamente faltaría calcular, con la primera componente calculada, que sería Rx, faltaría calcular ahora lo que es Ri. Entonces, como se ve en nuestro formulario, que lo tenemos en este sector de acá, tenemos la fórmula también para el Ri, que es la siguiente. Para Ri es casi la misma. Lo que cambia es que ahora tenemos seno en vez de coseno. O sea, ahora se trabaja con lo que es el seno, como se muestra ahí. Entonces, al reemplazar, sería así. Acá nosotros tenemos lo que es la magnitud, que sería lo que va ahí. Y acá la dirección, quiere decir lo que va acá. Cambiaría con la otra, que ahora es con seno. Para el eje vertical se emplea el seno. Siempre y cuando el ángulo esté adyacente al eje X, podremos emplear las fórmulas que tenemos en este sector de acá. ¿Ya? Siempre se podrán ocupar. ¿Ya? Si el ángulo no está adyacente a X, no se podrán ocupar dichas fórmulas. ¿Ya? Entonces vamos ahora a reemplazar lo que es la magnitud. Se refiere a este numerito que está aquí, que es 200, se reemplaza justo en ese lugar. Y la dirección, que es 34, en este otro lugar. Tomamos este numerito, lo llevamos ahí, serían 200. Y este otro numerito, que es 34, acá, serían 34 acá. Ahora, solamente debemos resolver esto en una calculadora y obtendremos lo siguiente. En calculadora sería 200
por sin de 34 y obtenemos el resultado. Entonces, en la calculadora nos da el siguiente número, que es 111.84. No olvidar que la unidad es el kilómetro. De esta forma tendríamos el resultado, que es 111.84, y también está anotado en este sector de acá. Y estaríamos listos con la componente rectangular para una magnitud de 200 kilómetros y una dirección de 34 grados. Para encontrar lo que es la componente X, trabajamos con la misma fórmula que hemos visto antes, que es esa. Pero, como estoy trabajando con velocidad, no he colocado una R, he colocado una V, ¿ya? De velocidad, ¿ya? Esa es la diferencia, se puede colocar cualquier letra, ¿ya? No es necesario la R como indica la fórmula que tenemos acá. Bueno, vamos a la resolución entonces. Incógnita sería la velocidad en el eje X, es decir, esta velocidad. Entonces, quedaría escrita de esta forma. Como hemos visto, esta es la magnitud y esta es la dirección. Magnitud se refiere a la velocidad y dirección al ángulo. Entonces ahora, nosotros reemplazaremos los datos. Tenemos una magnitud de 45, se reemplaza ahí, y tenemos un ángulo de 120, se reemplaza acá. Serían acá los 45 y acá los 120 grados. De esa forma. Ahora, ingresando esto en una calculadora, vamos a obtener nuestro resultado. En calculadora sería 40 por coseno del ángulo, que es 120. Y obtenemos menos 20. Y el resultado es para la velocidad de menos 20 kilómetros sobre hora. Menos 20 kilómetros sobre hora. ¿Por qué es negativo? Porque la componente está dirigida hacia acá. Y hacia acá tenemos los negativos. En cambio, la componente Y debiese ser positiva porque está hacia los positivos en el eje Y. Entonces, acá tenemos esta fórmula que corresponde a la magnitud en el eje Y, que sería esta de acá. Acá tenemos lo que es la velocidad en el eje Y, que es lo que buscamos, y acá la magnitud y acá la dirección. La vamos a escribir acá abajito. Acá nosotros tenemos lo que es la magnitud, se reemplaza justo en ese lugar, y la dirección se reemplazaría justo en ese otro lugar. La magnitud se refiere al tamaño del vector, es decir, es toda esa cantidad que es 45, se reemplaza justo ahí. Y la cantidad que corresponde al ángulo, es decir, la dirección, se reemplaza justo ahí. Dirección, ahí dice que debo reemplazarlo. Veamos cómo sería esto. Sería, acá nosotros reemplazamos los 45 y acá reemplazamos los 120. Esto lo ingresamos a una calculadora y obtenemos el resultado. Para la componente Y sería de la misma forma, pero con seno. 40 por sin de 120. Y daría el siguiente resultado. Y el resultado es 34,64. 34,64. Recordemos que es positivo porque esta velocidad, el eje Y, está hacia el positivo en dicho eje. Obtendríamos esta velocidad, la cual corresponde a este lugar de acá. Acá nosotros vamos a trabajar con la componente al eje X. La fórmula ya es conocida por ustedes. Y calcularemos esa componente. El ángulo se mide desde aquí hacia el vector, ¿cierto? Y es de 330, que es la dirección, es decir, alfa. Ahora vamos a reemplazar los valores. En este caso lo que es la magnitud y la dirección. Magnitud en F, dirección en alfa. Serían 50 y la otra es 330. Ingresando esto en una calculadora, obtenemos el siguiente resultado. En calculadora sería acá para la componente X 50 por coseno de 330. Y obtenemos 43.30. 43.30 newton. Sería la componente X del vector fuerza. Como vemos, es positiva porque está hacia el positivo del eje X. La otra va a ser negativa porque está hacia el negativo del eje X. Como estamos trabajando con este ángulo, ¿no es cierto? El ángulo nos va a dar el signo. Si el ángulo que trabajáramos fuera en un solo cuadrante, ahí tendríamos que ver cuál sería el signo. Ahora no debemos preocuparnos por el signo del vector. Entonces acá tendríamos lo siguiente. La magnitud, que es la fuerza, la dirección, que es el alfa. En la F,
que es ese número, se reemplazan los 50, y en el alfa, que es este número que está acá, se reemplazarían los 330. Reemplazando 50 y 330. Lógicamente es con seno. Ahí ingresando esto en una calculadora obtenemos FI, que es la componente ni, y como hemos dicho, debe dar negativa. Para la componente i, ahora es con seno. Sería 50 por seno de 330. Y obtenemos menos 25. Y es de menos 25 newton. De esta forma tendríamos lo que es la componente y para este vector. Y de esa forma hemos terminado con la componente y con la componente x para este ejercicio. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.